Estuvimos el pasado 19, estuvimos el pasado 29 y vamos a continuar. ¿Por qué? Porque para mí, lo tengo que decir personalmente, y para Izquierda Unida, esta reforma laboral creo que es una aniquilación total para los trabajadores y trabajadoras. Yo sé que aquí hay muchos compañeros que al obtener los derechos que teníamos los trabajadores y trabajadoras han sido aniquilados y se luchó mucho por conseguirlo. Hemos escuchado por activa y por pasiva en estos días de que el gobierno del PP es el instrumento para crear empleo, ¿no? Esta reforma laboral pone solamente unos intereses que es lo que les representa en sí el PP, con lo cual nosotros, los trabajadores y trabajadoras, en estos momentos perdemos absolutamente todos. Izquierda Unida ha hecho un PowerPoint, es poquito, pero que recoge y resume muy bien lo que significa esta reforma laboral para los trabajadores y trabajadoras. Acercar los aspectos más agresivos de la reforma laboral, sobre todo para que tengamos argumentos, la mayoría ya conocemos de qué va la reforma laboral, pero que tengamos argumentos en la calle, porque una cosa que nos hemos dado cuenta, por ejemplo esta mañana repartiendo, es que mucha gente no sabe eso de la reforma laboral, de qué va y si la afecta o no. Esta reforma laboral va en el camino que inició el gobierno de Zapatero, de una manera mucho más agresiva, cuando decide recortes tan importantes como aumentar la edad de jubilación a los 67 años o la reforma laboral que aprobaron en el año 2010. Por eso es la contrarreforma laboral del Partido Popular. Lo primero decir que introduce la ideología neoliberal en el corazón de la contradicción capital-trabajo, el conflicto de clases en la empresa y en la sociedad, y considera que no existe tremenda desigualdad de las relaciones laborales entre quienes se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para asegurar su sustento y el de su familia y el empresario. Es decir, que sitúa en el mismo plano de igualdad empresario-trabajador, cuando no es cierto. Hasta ahora habían existido numerosas reformas laborales lesivas para los trabajadores que reducían sus derechos con algunas contrapartidas más o menos importantes y discutibles. Como decía antes, frente a ellas hemos respondido con la huelga general, como ocurrió en la reforma laboral que hizo el gobierno de Zapatero. No obstante, todas ellas reconocían que existe una diferencia de fuerza desfavorable para el trabajador y el poder del empresario, y que por lo tanto se necesita una regulación, un límite para el empresario a la hora de la contratación y del respeto al derecho de los trabajadores. Derechos pues, que se han conquistado durante estos últimos años por la lucha del movimiento obrero. La reforma laboral del Partido Popular no creará empleo. Ese es un mensaje que es claro, que tenemos que decirlo, pero es que además el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, textualmente dijo: nadie espera que la reforma laboral en sí misma sea capaz de crear empleo. La reforma del PP no simplifica el número de contratos, es más, añade uno nuevo, que ahora haremos referencia, contratos de prueba de un año. La reforma laboral no atiende a los trabajadores en paro, porque abaratando el despido y subvencionando fuertemente la contratación, a lo sumo producirá una rotación de parados en un marco de precarización y mayores facilidades para el fraude. Esto lo conocemos todos. Es decir, cuando se subvencionan los contratos indefinidos de fomento de empleo, el empresario que coge la subvención, que contrata al trabajador o a la trabajadora y que al tiempo lo despide. Y como además no hay un control de ese fraude, al final se ha beneficiado con la ayuda pública, pero no ha terminado creando empleo. Y la reforma laboral del Partido Popular no acaba con la dualidad, la refuerza. El nuevo contrato, que yo hacía antes referencia, de emprendedores, viene a ser un contrato sin derecho temporal de un año o menos, incrementa la precariedad a través de mayores facilidades para los contratos a tiempo parcial, como ahora después veremos. La justificación del Partido Popular. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué hacen esta reforma laboral? La exigencia de la globalización y las presiones competitivas a las que deben adaptarse las empresas españolas son los motivos que dice el Partido Popular por el cual hay que hacer esta reforma laboral. El Gobierno parte de los siguientes hechos. Uno, el incremento del desempleo como consecuencia de la crisis, con especial incidencia en el paro juvenil, y la dualidad del contrato indefinido temporal. Pero ese no es ni el análisis correcto de la crisis, ni tiene en cuenta la realidad económica y social. La naturaleza de la crisis, ya lo estuvimos analizando. La actual crisis económica es una crisis global del sistema capitalista. Así además lo ha reconocido hasta el anterior gobernador del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. Es una crisis profunda y duradera, posiblemente la más fuerte que
la del 1929. Una crisis económica, financiera, de materias primas, de sostenibilidad medioambiental, etc. Y también es una crisis de democracia, de la civilización. Y las amenazas de la guerra son más inquietantes. Su manifestación más dramática es el paro. En Europa, más de 27 millones de parados y de ellos 5.300.000 son españoles. ¿Por qué el paro? Mientras en el año 2008 en España, España es este azulillo, en el año 2008 el paro en España era muy parecido al de Alemania, Francia e Italia, en una horquilla más o menos del 9-11%. Pero a partir de esa fecha, del año 2008, el paro se dispara en Alemania y, sin embargo, en estos países de la Unión Europea se mantiene más o menos estable. Por lo tanto, tenemos que buscar por qué razón la crisis está repercutiendo en España con más gravedad, con más virulencia que en los otros países de la Unión Europea. Esta es otra gráfica, ¿no?, comparativa. Aquí está España, en el 2011 el 22,9%, y estos son pues, países de la eurozona y también Reino Unido, Japón y también el paro en España. El problema del paro en España no se debe a una supuesta rigidez del mercado de trabajo, que ello es lo que esgrime, ¿no?, una de las razones por las que hacen la reforma laboral, ni al sistema de contratación, ni a supuesto alto coste del despido. En primer lugar, porque si ahora mismo hay más de 5 millones de personas sin trabajo, luego el despido no será ni tan caro ni tan difícil en España. Y sin embargo también hay una cuestión, y es que en otras comunidades autónomas, como en Euskadi, la tasa del paro es del 12%, en Navarra del 13%, en algunas se supera el 21% y en algunas provincias andaluzas llegamos hasta el 30%. Y sin embargo, pues, en todas ellas, en todo el conjunto del Estado, tenemos las mismas normas laborales, los mismos procedimientos para contratar y los mismos costes a nivel de seguridad social y demás. La causa de la diferencia con otros países de la Unión Europea, con algunas comunidades autónomas, está en el modelo productivo. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos de Izquierda Unida, que lo que hay que cambiar es el modelo productivo, es la única solución para, con un acuerdo con las distintas fuerzas políticas sociales, conseguir crear empleo. Seguimos analizando el paro en España. ¿Por qué crece el paro en España mucho más y más rápidamente que los demás países de la Unión Europea tras el inicio de la crisis? Y hay algunas razones, ¿no? Como consecuencia de un modelo productivo perverso que está basado en la construcción, en servicios de escaso valor añadido, por ejemplo, hostelería de baja calidad, bajos salarios, escasa protección social, muy poca inversión en I+D+I, alto endeudamiento privado, una fiscalidad escasa y regresiva, una producción altamente contaminante, una balanza comercial tradicionalmente deficitaria, una escasa capacidad financiera de la empresa y una elevada corrupción. Y vamos a la competitividad, que es uno de los argumentos del Partido Popular que escuchamos de manera reiterada. Y nuestros compañeros, a la hora de elaborar este PowerPoint, hablan de la falsa historia de la competitividad. El PP argumenta también sobre la exigencia de la competitividad. La competitividad es, como sabéis, un concepto ideológico del neoliberalismo y escasamente riguroso cuando se aplica a un país. ¿Quién es más competitivo? España, Francia, Alemania. Y siempre se aplica vía coste, es decir, no somos competitivos, luego hay que rebajar los costes, es decir, los costes salariales. No se plantea que hay que solucionar otros aspectos de nuestra economía, sino directamente, para hacer más competitivos, hay que reducir los costes salariales. Y seguimos con la falsa historia de la competitividad. La aproximación desde el análisis de las ventajas comparativas de una economía es más interesante. España tiene ventajas comparativas por bajo salario, escasa presión fiscal y legislación medioambiental permisiva. España tiene desventajas comparativas por escasa inversión en I+D+I, que produce bienes y servicios de poco valor añadido, poco músculo financiero en la empresa, en consecuencia excesivos costes financieros, altos costes energéticos, gestión empresarial de muy baja calidad y productividad muy limitada. Los objetivos del Partido Popular, que son los objetivos de la patronal, siempre apuesta por conservar o aumentar sus ventajas comparativas. Es decir, en lugar de mejorar
las desventajas comparativas, la inversión en I+D+I, el tema de financiero, la productividad muy limitada, etcétera, pues directamente renuncia a mejorar esas cuestiones en las que tiene desventaja y ataca siempre por bajar aún más los salarios, la fiscalidad reducida y escasa responsabilidad ambiental. La filosofía de la reforma laboral del PP es fiel a ese comportamiento histórico del gran capital español. Y los objetivos del Partido Popular son los siguientes, son tres: abaratar los costes salariales para mejorar el beneficio empresarial, desmantelar el movimiento obrero organizado y dar el poder con escasos límites a la empresa. Esos son los tres objetivos principales de esta reforma. Abaratar los costes salariales, bueno, pues ya lo hemos hablado, reduciendo los salarios, los costes de contratación, que ahora lo vamos a ver, reducir las cotizaciones a la seguridad social, reducir los costes del despido y precarizar los contratos. En segundo lugar, desmantelar el movimiento obrero organizado, acabar con el sindicalismo de clase y la negociación colectiva, eliminar la solidaridad entre los trabajadores y dar el poder con escasos límites a la empresa. Todo para la empresa con muy pocos límites.